Hace 50 años, en una pequeña calle de Santiago, nació un sueño que iluminaría el camino de todo un país. Dartel Electricidad, fundada en 1970 por don Julio Vidal Jiménez, abrió las puertas de su primera oficina en Avenida Mata 326, convirtiéndose en un faro de progreso y compromiso. A lo largo de los años, Dartel Electricidad ha evolucionado y abrazado la innovación. En el 2016 inauguramos nuestro primer centro de distribución, capaz de abastecer a todas nuestras sucursales en Chile, iluminando a todo el país. En 2019, la familia Dartel se expande a Perú y adquiere Sein Electricidad, consolidando nuestro liderazgo en la distribución de artículos eléctricos. Cada paso nos ha llevado a brillar aún más. Y es en nuestra búsqueda constante por brindar un servicio de vanguardia que nace el Club Dartel, un mundo de beneficios para nuestros clientes. Así nos embarcamos en un viaje hacia el futuro, abrazando la tecnología del mañana. En el 2021 modernizamos nuestra bodega Mata, implementando tecnología de punta a través de nuestra máquina móvil. Comprometidos con la sostenibilidad, hemos adoptado 6 objetivos de la ONU en busca de la carbono neutralidad antes del 2030. En nuestra trayectoria destacamos la reforestación del Parque Mahuida de la Reina en el 2022, plantando más de 100 árboles gracias al apoyo de nuestros colaboradores y la confianza de nuestra comunidad. Creemos en la equidad de género y abordamos la responsabilidad social y ambiental. Creemos en la luz propia de cada uno de nuestros trabajadores. Y es por eso que, en cada logro, marcamos la diferencia. Como la apertura de nuestra sucursal de Curauma en el 2023, ejemplo de innovación con 19 sucursales físicas, una virtual y 5 en Perú. Miramos hacia el futuro con esperanza. Estamos construyendo un mañana lleno de oportunidades y éxitos. Pronto, nuestro centro de distribución Lo Ruiz, ubicado en Renca, uno de los más grandes y modernos, transformará la distribución en el país. Además, estamos emocionados de presentar el nuevo concepto de Dartel Express, una iniciativa que nos lleva a expandirnos a nuevas zonas, acercando nuestros productos y soluciones a un público más amplio. Continuando con nuestra responsabilidad social empresarial, en 2024 inauguramos una nueva sucursal en Copiapó, una sucursal de vanguardia e innovación que destaca por la reutilización de aguas grises, la reducción del uso de papel y la implementación de energía sustentable proveniente de paneles solares en sus instalaciones. Con cada nuevo proyecto, con cada nueva sucursal, estamos escribiendo una nueva historia. Una historia de evolución, de transformación y de un legado que perdurará por generaciones. Una luz que jamás se apagará. Y como dijo don Julio, yo no pude hacerlo solo. Esta empresa es gracias a los trabajadores y estoy orgulloso de dejar este legado en manos de mis hijos. Dartel Electricidad. La diferencia está en el servicio. Aló, aló. Aló, ¿se escucha? Buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Reales, soy el responsable comercial de la empresa. Y en nombre de Dartel Electricidad le quiero dar la más calurosa bienvenida a cada uno de ustedes a este seminario que hemos planificado hoy día y donde nos acompaña hoy día nuestro socio estratégico IDTech System. Más tarde los voy a presentar para que ellos también nos comenten qué es lo que vamos a ver hoy. Antes de eso, quiero colgarme en algunas palabras del video que vimos previamente y contarles en qué estamos como empresa. Yo creo que hoy día para el público acá nacional es conocido la trayectoria que ha tenido Dartel en lo que es la suministrar y ser un socio estratégico de los clientes y los proyectos en lo que respecta a la parte eléctrica. Sin embargo, hoy día en esta búsqueda constante, como bien lo decía el video, nos hemos ido adaptando a las necesidades que existen en el mercado, buscando nuevas soluciones. Dentro de estas nuevas soluciones, nosotros acabamos de formar una alianza estratégica que viene ya desde el año pasado con IDTech System, en lo que son los sistemas, como ustedes ven acá, de protección contra rayos, y que vamos a ver hoy día en este seminario. ¿Y a qué atiende esto? A una mega tendencia mundial que está existiendo y que Chile no está exento del cambio climático, que hoy día en zonas, por ejemplo, acá en Chile, donde no estábamos acostumbrados a tormentas eléctricas, hoy día son cada vez más frecuentes. Por lo general acá en Chile
siempre en la montaña y en el mar ha sido usual que exista tormenta eléctrica, particularmente para el mundo minero. Todo lo que es el sistema de pararrayos está clasificado hace décadas. Sin embargo, hoy día es importante lo presente también en el valle, porque en la depresión intermedia también ocurren estos fenómenos, producto, como bien lo dije, respecto al tema del cambio climático. Y en eso Chile no está exento de ir adaptándose en la normativa. Y hoy día existe uno de los reglamentos técnicos que ustedes saben que fueron formulados hace un par de años atrás. Existe un RIC, que es el RIC 6, que hoy día toca estos temas, lo que tiene que ver con las puestas a tierra, y hay un capítulo particular que habla de los sistemas de protecciones contra descargas atmosféricas, que tiene que ver, digamos, la solución que vamos a ver hoy. Entonces, en esa línea, yo les quiero dejar hoy día con ustedes a don Alex Cuenca, que es el director internacional de IDTech Systems, y a don Ángel acá también, que lo va a ser presentado, que nos va a comentar qué vamos a ver hoy. Así que les deseo que tengamos una provechosa jornada, abierto también a poder recibir retroalimentación de parte de todos ustedes, tanto para este seminario como para futuro. Así que bienvenido, Alex. Bueno, buenos días, muchas gracias y muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Sí, que nosotros venimos de IDTech Systems, de España. Somos parte del comité normativo de la UNE 21186, que es la normativa española que regula todo el sistema de protección contra las descargas atmosféricas, y que tengo aquí conmigo a Ángel Blanco, también parte de ese comité normativo, y el CEO de IDTech Systems. ¿Queremos la presentación? Bueno, gracias. La idea de que hoy es hablar un poquito el tema de las descargas atmosféricas. Estaremos viendo el origen, cómo funcionan, de cuál es lo que podemos, qué métodos de protección tenemos, cómo nos adaptaremos a la norma chilena, que es, como ya bien ha dicho don Francisco, es el RIC número 6. Este es un documento oficial del país que hace mención a diferentes normativas, tiene un amplio diccionario de términos y nos dará herramientas para avanzar en nuestros proyectos. Cualquier tipo de pregunta, como somos poquitos hoy aquí, pues me podéis parar y será un placer responderos en todo ello. ¿Quiénes somos? Bueno, nosotros somos IDTech Systems, somos una empresa española, llevamos casi ya 20 años en el sector de la protección contra el rayo, amplia trayectoria, con experiencia no solamente como fabricantes, que es lo que estamos también aquí, en esa calidad pero bueno, en España también fuimos instaladores de mucho tiempo, con lo cual tenemos todo el feedback de nuestros instaladores en España, sabemos cómo hacer las instalaciones, contamos con un portfolio completo de soluciones que nos va a dar esa experiencia y también esas soluciones para ayudar a los instaladores, que al fin y al cabo que son los que van a dar la cara por nosotros, son los que van a poner estos productos en marcha y son los que tendrán que usar nuestros productos y quedar satisfechos. Importante que aquí tuvimos la suerte de llegar a Chile de la mano de Dartel y entrar en la familia de FNX para entrar en el portfolio de soluciones de aquí de Dartel. Como decía, pues fabricante de este sistema de protección contra el rayo en España. El origen, hoy en día, digamos, la protección contra el rayo tiene diferentes vertientes, diferentes normativas. Una de las más importantes a nivel internacional sería la norma UNE 21186, en la cual tenemos un amplio expertise en ese sector. Y nosotros, como IDTech Systems, como decíamos, parte de este comité normativo, tenemos una fabricación 100% española, trayectoria impoluta en este sistema, en esta experiencia laboral, y nos diferenciamos de todos los otros fabricantes, siendo el único fabricante que nos da una garantía de por vida en el pararrayos, que mientras otros fabricantes te darán 2, 5, 10 años, nosotros damos una garantía de por vida. Contamos con varias plantas de fabricación y además una parte importante es que tenemos una asociación con el ITE. El ITE es un laboratorio de alto renombre en España, no solo en España sino a nivel internacional. Tenemos muchos clientes a nivel internacional que nos han contactado gracias a estas certificaciones, porque el ITE es un laboratorio que es famoso porque es el único que se ha especializado en protección contra el rayo. Y ahí nosotros, aparte de esta asociación, tenemos nuestra oportunidad de hacer todo nuestro I+D en estos laboratorios. ¿En cuáles lugares seríamos importantes las escritoras de alto riesgo? Bueno, es importante en Chile, un país que depende mucho de la minería, obviamente, pero con la zona de las renovables es muy importante.
noticias de que cayó un rayo y bueno, murieron un alto ganado, se han sufrido daños en diferentes proyectos agricultores. Y luego en la parte de las zonas ATEX, en refinerías, en zonas en las que tenemos que tener un cuidado más importante por temas de productos explosivos de alto valor, no solamente también por la inversión en el proyecto, sino también por el tema que se tiene que hacer aquí de proteger la inversión, ¿de acuerdo? Y bueno, en centros deportivos nosotros tenemos ahora proyectos en los que estamos trabajando, en los cuales estamos colaborando con el Mundial de Arabia Saudí. Tenemos un partner tecnológico allí de integración, tipo pues, el Dartel de Arabia Saudí, y estamos trabajando en la protección de los estadios. En España estamos trabajando también con el Villarreal, se hizo el proyecto y se protegió el campo de fútbol de primera división. ¿Por qué debemos protegernos? Bueno, importante, los rayos causan cada año más de 20.000 muertes anuales en todo el mundo. Entonces es importante que estemos trabajando en esta parte. Obviamos muchas veces el sistema de protección contra el rayo, que esto incluye pues, un 1% del valor de un proyecto. Entonces es importante que no desestimemos esta parte. Un 1% es importante en una parte de un proyecto, pero bueno, más importante son las muertes que se cumplen, que tenemos cada año. Y bueno, se estima que los rayos han ocasionado más de 5.000 millones de dólares de pérdidas por interrupciones de producción y daños económicos. Eso significa que tenemos cada año, cada vez, más pérdidas, y estamos obviando en ese sentido el tema de la protección. No es una cifra a obviar, es obviamente que cada año tenemos que poner más hincapié en esto. Más del 90% de las personas que sobrevivieron un impacto de rayo sufren lesiones de por vida. Chile es un país en el cual la minería importa mucho, se hace una gran inversión en seguridad, con lo cual nosotros, como decíamos, nosotros abogamos por la seguridad y es importante bueno, pues tener aquí es importante bueno, pues, seguir adelante con la protección. En cuanto al cambio climático, pues tenemos que se está viendo un cambio. Este cambio pues se sube que cada grado que sube de temperatura a nivel mundial hace que se aumente la caída de rayo en un 15%. Estamos viendo que había una evolución, que cada vez se está caldeando más el planeta, está subiendo la temperatura, y esta temperatura lo que hace es que cada vez nos tengamos más descargas atmosféricas. Y como ya sabemos, importante. Entonces, si estamos viendo que tenemos más descargas atmosféricas, tenemos que darle más importancia a lo que viene siendo nuestro proyecto de protección contra las descargas atmosféricas. Como decía, ¿no? Por cada grado aumenta un 12% el número de descargas, es un número que está subiendo, con lo cual cada día va a ser más importante nuestros proyectos contra las descargas atmosféricas, ejecutar bien estos proyectos, contar con ellos, hacer su mantenimiento adecuado, que luego veremos cómo tienen que hacer, y ver que, bueno, que esta evolución hace que las descargas cada día sean más potentes y que, bueno, que tengamos que ver que todo este sistema no lo podemos obviar, que muchas veces, bueno, pues no es una cosa que no es visible, que está en la parte más alta del edificio, que no va a hacer el proyecto más bonito, pero la parte de
edificios históricos, edificios antiguos, en los cuales bueno, pues, se hicieron hace un montón de años y ahora se deciden proteger. Palacios de cultura en Rumanía, en España, catedrales, resorts en hostelería. Hemos protegido amplias zonas de playa. Aquí me gustaría decir que somos el pararrayos más vendido de la zona del Caribe. Muchos fabricantes hacen los pararrayos con acero inoxidable 304, que hace que se oxide. Los fabricamos en 316L y nos ayuda a tener un mejor comportamiento bueno, que acaban sin oxidarse con el paso del tiempo. Hemos trabajado también para el ejército. Aquí vemos una pequeña foto de una instalación marítima de la Armada en India, centros comerciales, hospitales en Arabia Saudí, y vemos una imagen de la Meca que la están haciendo ahora mismo una ampliación, y en esta ampliación pues bueno, se están empleando nuestros pararrayos. ¿Cómo se forma el rayo? ¿Qué es lo que nos crea este peligro? Vamos, pues este rayo lo que viene siendo hay una carga, un rayo, sí. Tenemos un balance de cargas, tenemos una diferencia potencial entre la atmósfera y la Tierra. Bueno, pues la Tierra tendrá por lo general una polaridad diferente, la nube se cargará de electrones de diferente polaridad, y cuando tenemos un valor por encima de los 7.000, vamos a generar esta descarga, esta igualación de cargas. Lo que nos preocupa no es cuando vendrá esa carga hacia la Tierra, y es cuando nos tendremos que proteger, ¿de acuerdo? Bueno, se formará esa carga cuando sabemos que se rompe el aire, se crea un canal de descarga, vemos que se crea ese zigzag porque eso no se crea en línea directa, irá haciendo unos saltos entre unos 20 y 60 metros, y así es como iremos, bueno, vemos que el rayo se genera una distancia, ¿no? un camino hacia la puesta a tierra. Tenemos imágenes de satelitales de impactos de rayo en Chile. Tenemos la fuente que nos ha ido dando las imágenes de ver cómo es la actividad, cómo se reparte sobre el país, y tenemos imágenes de la planificación de cómo tenemos que evaluar estos datos, porque es una parte importante a la hora de saber hacer nuestros proyectos. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro índice isocerámico. Bueno, pues tenemos estas imágenes en las que podemos ver dónde nos han caído los rayos, y para tener en cuenta para futuro, para hacer los cálculos de riesgo. Aquí tenemos unas imágenes del 10 de febrero de 2025 en San Pedro de Atacama, cómo ha habido esa actividad eléctrica. Tenemos también Antofagasta, justamente aquí en el paralelo. Más actividad, ¿no? En mayo de 2025, frente al mar, en Calama. Bueno, pues aquí vemos que está cayendo, que mucha gente dice, no, pero es que no me caen rayos. Obviamente, pues está pasando. Lo que pasa es que muchas veces, por suerte, pues no nos afectan siempre, pero sí que tenemos esta actividad. Y aquí vemos también en Iquique. Y bueno, como marco normativo internacional que estamos diciendo, venimos a hablar un poco del RIC. El RIC es una parte de Chile, pero tenemos un origen de normativas internacionales, ¿de acuerdo? Estas normativas internacionales, la norma madre es la IEC ISO 62305. Esta norma es la que originó muchas de ellas. De la norma IEC evolucionaron las normas internacionales de los países. Nosotros venimos en este caso a través de la norma UNE 21186. Esta normativa tiene origen en España, lleva más de 30 años funcionando y ha ido haciendo revisiones. De hecho, ahora mismo estamos en una zona de revisiones. Cada país de la Unión Europea tiene su normativa, todas basadas, la gran mayoría, en paralelos con dispositivos de vado. Nosotros somos hermanos con la normativa francesa, la NFC 17102, o con la portuguesa, la NP 4426. Son tres normativas que son exactamente iguales. Son tres normativas que vienen, nos detallan cómo se desarrolla el pararrayos, cómo se debe certificar, cómo se debe testear y cómo se deben hacer las instalaciones. También nos va a decir cómo tenemos que hacer el tema de las revisiones. Tenemos a nivel internacional otras normativas, como son las normativas americanas, las certificaciones ULs, y en este caso pues tenemos la RIC, que ahora veremos que nos dice el listado de normativas, y en caso de falta de normativa tiene una nota que aplica que usemos las normas IEC o las normas UNE, y aquí estamos nosotros por ese tipo de normativas. Bueno, las requisitos del RIC número 6, pues bueno, su origen principal es la materia, es la puesta de tierra, es el que vamos a hablar hoy un poco, y cómo hacer los enlaces equipotenciales y las descargas atmosféricas. Esto viene por el decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y bueno,
está dictado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de aquí de Chile. Este documento, como decíamos, hace mención a una amplia variedad de términos en cuanto a los términos de protección contra el rayo, descargas atmosféricas, mallas de tierra. Tiene un diccionario y luego nos irá indicando, dependiendo de qué parte, a dónde nos tenemos que acoger. El objetivo de este documento, pues obviamente, es establecer los requisitos de seguridad para las personas, la puesta a tierra, la protección contra las descargas atmosféricas y cómo hacer estas uniones potenciales que después de una descarga atmosférica nos pueden hacer estos daños. Los sistemas de puesta a tierra y protección contra rayos tienen este origen, ¿no? De poder protegernos. El alcance, pues al fin y al cabo todo proyecto a día de hoy debería de cumplir con el RIC. El RIC número 6 te dirá que tendrás que hacer un cálculo de riesgo y ahora veremos más adelante cómo hacer estos cálculos de riesgo, dependiendo de si necesitaremos o no necesitaremos un pararrayos. Pero bueno, tener en cuenta que lo tenemos que utilizar en todas las instalaciones eléctricas de baja tensión, áreas residenciales e industriales, nuevas y existentes, pero también lo podríamos hacer, como decíamos anteriormente, en edificios históricos. Podríamos proteger catedrales, proyectos ya existentes que se tengan que adecuar a la normativa o por nuevas actuaciones. Y como responsabilidad de un instalador, pues tenemos que cumplir esta normativa, cumplir con el pliego técnico, tener una competencia personal, no una persona cualquiera pues podría dedicarse a hacer este tipo de instalaciones, habría que certificarse, habría que cumplir con esta normativa y siempre y cuando con una seguridad eléctrica, evitando cualquier tipo de problema de accidentes laborales y contar con la mayor protección y seguridad a la hora de hacer estos trabajos. Nosotros, por nuestra parte, como compromiso de la innovación por parte de la UNE, hacemos formaciones, estamos siempre al día con el cumplimiento de las normativas, damos las mejores herramientas de trabajo a nuestros socios, en este caso, como sería aquí de Dartel, las certificaciones y cómo seguir adelante con las instalaciones. La parte siguiente que tenemos que tener clara es el cálculo del índice de riesgo. Yo estaba diciendo que tenemos que saber valorar cuándo tenemos que poner un pararrayos. Pues la normativa, la IEC y la UNE comparten esta parte del cálculo del índice de riesgo. Esta evaluación es necesaria para saber si tenemos que instalar un pararrayos. Aquí tengo un código QR, ir con vuestro celular y podéis hacer en nuestra página web y desde ahí de forma gratuita, podríais hacer ese cálculo del índice gratuito y saber si en vuestro proyecto, vuestra vivienda, vuestro local tenéis que tener un pararrayos. Es un software bastante avanzado que nos hace hacer unas pocas preguntas que te va a facilitar este cálculo. Al fin y al cabo es una ecuación un poco logarítmica que nos va a decir un valor y dependiendo de ese valor nos va a decir si es nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Entonces, dependiendo de esto, pues haremos los cálculos, diseñaremos nuestra instalación y veremos lo que tenemos que hacer. El cálculo del índice de riesgo de la UNE 29186, como viene de la parte de la IEC 62305, del apartado número 2, es compartido. Esto es de una normativa internacional, no solamente en España. Este cálculo, digamos que tiene que hacer exactamente igual en cualquier parte del mundo. La NFC lo comparte, la normativa NP portuguesa, la IEC, la americana, todas hacen este mismo tipo de preguntas de cómo evaluarlo. Y una parte que decía anteriormente es el índice isocerámico. El índice isocerámico es lo que nos va a decir la cantidad de descargas atmosféricas que tenemos por kilómetro cuadrado en un año. Entonces, pues eso es la parte importante, saber cuál es dónde tenemos ese proyecto y tener que ver dónde, en el área protegernos. Tenemos esta parte del Ministerio de Chile que nos daba esta información aquí en Chile. Pero aquí se estima que en Chile tenemos más o menos una media de 2 rayos por kilómetro cuadrado. El cálculo de índice de riesgo te va a dar un valor R, que como decíamos anteriormente, que es el riesgo tolerable. Dependiendo de ese riesgo, pues tendremos que instalar o no instalar pararrayos y ver cómo tenemos que instalar. Los factores que nos vamos a tener aquí en cuenta pues es el tipo de estructura. No es lo mismo tener una estructura metálica, una estructura de hormigón armado con concreto, o tener un de telecomunicaciones, metálico o demás. Otra información importante es la ocupación humana, que es la parte más importante. Muchas veces yo trabajo con ingenierías que están haciendo proyectos de subestaciones y me han dicho, me ha salido un nivel 4, ¿cómo puede ser? Para mí este proyecto es muy importante. Y yo, porque la parte más importante es la ocupación humana. Entonces no es lo mismo hacer un estadio de fútbol donde vamos a tener miles de personas que a lo mejor una subestación eléctrica. Contenido sensible. Ahí tenemos, pues dependiendo de si es un data center, por ejemplo, tenemos que evaluar el valor de la inversión, lo que tenemos allí y tenemos diferentes opciones. Entonces, dependiendo de este tipo de cosas, pues haremos este cálculo
en el código QR que habéis visto anteriormente lo podéis hacer de forma gratuita y muy fácil. El valor económico y las medidas existentes. Si tenemos que poner DPS, si tenemos otro tipo de medidas contra el rayo, incendios y demás. Y de esta forma, teniendo clara estos apartados, seguiremos avanzando hasta llegar al valor. Dependiendo de este valor número R que decíamos anteriormente, pues estimularemos estos 4 tipos de protección. El nivel de protección máxima sería un nivel 1, que podríamos ampliarlo a un nivel plus, que sería en zonas ATEX, un nivel 2, un nivel 3 y un nivel 4. Dependiendo de cómo restrictivos seramos, pues bueno, haremos estos cálculos. ¿Cómo se hacen los cálculos de radioprotección de los pararrayos? Bueno, una vez tengamos claro si tenemos un proyecto en nivel 1, nivel 2 o nivel 3 o nivel 4, lo que vamos a hacer es coger una esfera y esta esfera la vamos a pasar por el edificio. Aquí tenemos diferentes valores para los radios de esta esfera, pero ¿por qué hacemos el tema de la esfera? Bueno, la esfera lo que hace es representar los zigzags, los saltos que hace el rayo. Este rayo, como decíamos anteriormente, se mueve en saltos de unos 20 a 60 metros, que es cuando se va rompiendo el aire, se crea este canal de descarga. Entonces, pues vemos que al pasarlo, esta esfera, pues tenemos 2 puntos de impacto, ¿no?, en el edificio. Sería uno en este borde y otro sería el suelo. Pues todo lo que está entre esos 2 puntos sería la zona a proteger. ¿Esto qué hace? Que bueno, cuando nosotros rodemos esta esfera por encima del edificio, nos dará posibles puntos de impacto. ¿Cómo pasamos esto a la parte de calcular radios de protección? Bueno, pues es una forma matemática. Dependiendo de dónde esté el edificio, de dónde esté o la punta Franklin o el pararrayos, pues esta esfera nos va a decir este punto de estos radios de protección. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues dependiendo de un nivel 1, le vamos a dar un valor a esta esfera. Dependiendo de si es nivel 2, nivel 3 o 4, daremos diferentes valores. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que esto nos va a afectar a la eficiencia del pararrayos. Los componentes del sistema de protección externa. Bueno, tenemos esta imagen la tenemos aquí al lado también y es una parte muy importante y muy visual. Cuando tenemos un pararrayos, un proyecto a proteger, lo podemos hacer de diferentes formas. Tradicionalmente se ha hecho todo siempre por jaulas de Faraday o puntas Franklin. Esto es un sistema que lleva más de 300 años. Al fin y al cabo, hacemos una jaula de Faraday, todo lo que esté dentro de ese edificio pues está protegido. Entonces, de esa forma, ponemos una alta inversión en cobre, en acero o lo que material que íbamos a hacer, acero inoxidable, cobre por lo general, y todo lo que está dentro, pero se protege. Como vemos aquí, pues este caso es un colegio. Los niños que estuvieran jugando en la zona deportiva estarían desprotegidos. Este tipo de proyectos pues tienen un alto valor, no solamente en cuanto a material, entre cobre, sino a la instalación. Hay muchas horas de trabajo aquí, muchas bajantes, muchos tomas de tierra y demás. Y al final solo acabaremos protegiendo la zona interior. Bueno, la otra opción es hacerlo con un pararrayos con dispositivo de cebado. Nosotros esto mismo pues lo hacemos con nuestro sistema de protección, con un pararrayos como el que estamos viendo aquí al lado. Lo ponemos en la parte más alta del edificio, asegurándonos que siempre esté como mínimo 2 metros por encima de todo o al menos 6 metros. Cuando esto está por encima de nos va a quedar un radio de protección de hasta 107 metros de radio. Esto nos crea hasta 35.000 metros cuadrados de superficie de protección, solamente con un pararrayos. Con lo cual, cuando ahora vemos el esquema de instalación aquí, con la cancha deportiva, pues bueno, solamente con un pararrayos, 2 bajantes, 2 instalaciones de toma de tierra, hemos conseguido protegerlo todo. Y hemos reducido el coste de instalación hasta en 6 veces. Entonces, tenemos diferentes radios y niveles de protección que los cuales tendremos que saber, bueno, dependiendo de nuestro cálculo de riesgo, cómo nos vamos a ajustar a este proyecto. Pero tener en cuenta la visualización, ¿no? Cuando ponemos un pararrayos por encima de todo, este pararrayos lo que nos va a crear es este escudo, esta malla o esta sombrilla, que digámoslo así, y todo lo que quede por debajo de él pues estará protegido. Mientras que anteriormente, si lo hacíamos con una jaula de Faraday, solo podíamos proteger lo que estaba dentro de esa jaula, con lo cual si estabas en la calle, estabas desprotegido. Ahora mismo podríamos estar protegidos estando bajo de esta esfera. Y aquí tenemos lo que son los radios y los niveles de protección de estos pararrayos. Empezamos, como decíamos antes, en un nivel ATEX, que es un nivel plus, en el cual vamos a reducir un 60% el radio de protección del pararrayos, pero solo lo haremos en proyectos de tipo ATEX. Luego, nivel 1, que sería el producto lo más restrictivo por lo general, a no ser que sea zona ATEX, nos daría 80 metros de radio de protección con un mástil de 6 metros. ¿Vale? Si lo hacemos con un mástil más bajito, nos va a dar un radio un poco menor. Por eso, como fabricantes, siempre recomendamos
que se haga siempre con radios de 6 metros, o sea, con mástiles de 6 metros. En nivel 2 aumenta el radio de protección porque hemos aumentado el diámetro de la esfera. Al aumentar el diámetro de la esfera rodante, por esa fórmula, aumentamos, pero bajaremos un poquito la eficiencia. Nivel 3, aumentaremos otra vez el diámetro de la esfera rodante para los cálculos, con lo cual conseguiremos 97 metros. Y luego el nivel 4, el menos restrictivo, nos daría un radio de protección de hasta 107 metros. Nosotros como fabricantes tenemos diferentes modelos de pararrayos con diferentes tiempos de avance. El tiempo de avance de un pararrayos es lo que vamos a hacer para captar el pararrayos. Nosotros como pararrayos con dispositivo cebado lo que hacemos es generar un trazador ascendente que tiene una polaridad diferente al rayo. Antes hemos visto la imagen del rayo y el rayo cómo va buscando el camino hacia tierra. Bueno, pues nosotros como este equipamiento lo que va a hacer es generar un trazador ascendente desde la punta, el rayo se puede ver más atraído que para hacer el impacto digamos que en el suelo o en cualquier otra zona. Este trazador nos va a asegurar que podamos captar el rayo y dependiendo de lo largo que sea este trazador, pues tendremos más o menos radio de protección. Tenemos diferentes modelos, diferentes tiempos de avance y ahora veremos cómo se van a comportar. Pero un mismo pararrayos tenemos que tener en cuenta que dependiendo el nivel, pues nos va a dar un radio de protección u otro. ¿Qué decía? ¿Cómo funciona un pararrayos con dispositivo cebado? Bueno, tenemos buen tiempo, el pararrayos está en modo en stand-by, ahora mismo no está trabajando porque no hay diferencia de potencial entre la atmósfera y la Tierra. Cuando hay una diferencia de potencial, este pararrayos digamos que se activa. Aquí el pararrayos lo vemos, aunque sea una pieza sólida, tiene dos partes. Tiene una parte que está conectada a la toma de tierra y otra parte que está en contacto con la atmósfera. Entonces, asimismo de dentro generará esta diferencia potencial que cargará un capacitador. Este capacitador cuenta con un generador electropulsante que es el que va a generar ese trazador ascendente. ¿Vale? Este trazador ascendente será lo que estaremos creando para atraer el rayo. El rayo tendrá una polaridad diferente y se verá atraído. Entonces vemos aquí la evolución. Tenemos buen tiempo, el pararrayos está en stand-by, no está haciendo nada. Comienza el mal tiempo, el pararrayos se enciende, empieza a captar esa energía, empieza a valorar esa diferencia de potencial y empieza a cargarse. Hasta que al final, en la número 3, vemos como que empieza a generar trazadores ascendentes. Esos trazadores ascendentes serán capaces de captar el rayo. Y una vez eso ha sido así, si hemos captado el rayo, lo veremos como la corriente circulará por la carcasa externa del pararrayos hasta hacer el salto al eje central y luego ya lo que dependemos de tener una buena toma de tierra. Es importante, ¿no?, la toma de tierra para poder captar, para poder tener toda esa energía. ¿Cómo lo vemos esto en tiempo real? Pues lo que decíamos al principio, tenemos la atmósfera con una dipolaridad diferente que la toma de tierra. Cuando tengamos más de 7.000 voltios por metro, entonces es cuando vamos a ver que se va a poder hacer descargas. Entonces es cuando el aire se va a romper, va a dar un canal de descarga y el rayo veremos que irá buscando su camino más fácil o más rápido de puesta a tierra. Vemos que los edificios tienen una polaridad diferente, con lo cual el rayo se va a ver atraído por los edificios, la toma de tierra, ¿no? Entonces el rayo va a buscar hacer un impacto en un edificio. Vemos como aquí en esta imagen se va generando el rayo, ya va a comenzar a buscar su camino de puesta a tierra. Como vemos, no va en línea recta, va a ir avanzando, va buscando su camino más cercano, acercándose, moviéndose hacia donde se vea más atraído, hasta que llega el momento en que se encienden los pararrayos que están generando ese trazador ascendente. Entonces aquí vemos cómo estos pararrayos están generando un trazador, que es como un mini rayito de diferente polaridad, que va a hacer que el rayo, en lugar de preferir impactar en el edificio, en el concreto o lo que sea, pues va a decir, no, yo me veo más atraído a un rayo de diferente polaridad, con lo cual me voy a ir ahí, vamos a hacer salvaguardar el edificio de esa forma. Y aquí vemos, ¿no?, el edificio ha generado ese trazador ascendente, el rayo se acerca hacia ese trazador ascendente, este trazador ascendente nos va a generar este rayito, digámoslo así, hasta que se encuentran en el aire. Y ahí vemos cómo se genera la descarga. ¿Esto qué hace? Que no tengamos ningún impacto directo en el edificio. Desde ese punto de vista, la estructura es mucho mejor, es mucho más sano, no hay ningún impacto. Antiguamente lo que estamos haciendo es tener una parte de cobre alrededor de todo el edificio, que lo que nos va a hacer es generar ese efecto de jaula de Faraday. Ahora lo que hemos hecho es generar un trazador ascendente, hemos conseguido traernos el rayo y captarlo. Ya lo que es importante es
contar con una buena malla de tierra que sea capaz de absorber esta energía. Pero bueno, veremos cómo descargamos. Hemos impactado, además, no hemos impactado el edificio y es menos intrusivo. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que bueno, solamente con un cabezal hemos conseguido proteger toda esa zona. Nosotros hace poco hicimos un proyecto en Arabia Saudí, un aeropuerto, una terminal muy bonita diseñada por un arquitecto, y originalmente se iba a hacer con una jaula de Faraday y el arquitecto dijo: yo no quiero una jaula de Faraday aquí porque está exponiendo un montón de puntas, sobre todo a mi terminal, y no quiero que dañes la visual. Con un pararrayos de este tipo, con mucho menos pararrayos, se pudo solucionar el proyecto. Y bueno, aquí vemos la descarga. Aquí os voy a mostrar un vídeo. Este es el laboratorio de ITE que estaba comentando anteriormente, en el cual, bueno, esto no es un ensayo normativo, es un ensayo que se hizo para unos clientes, porque bueno, hay mucha tendencia a nivel internacional que decir, bueno, es que los pararrayos con dispositivos cebados no me los creo, hay gente que no quiere en ellos, quiere seguir con sistemas convencionales, sistemas pasivos. Hicimos este ensayo, se puso la nube de generación de rayos y se puso una punta Franklin y se puso un pararrayos con dispositivo cebado. Y es para ver, bueno, cómo digamos, el rayo prefiere impactar en un pararrayos con dispositivos cebados que en una punta Franklin. Entonces voy a mostraros un vídeo aquí en el laboratorio de cómo la nave genera ese rayo y acabará impactando en el pararrayos con dispositivo cebado. No sé, se ha visto un poco muy despacio, son en 10 décimas de microsegundo, o sea... Y si puedes apreciar muy poquito, pero sí que está el pararrayos por debajo de la altura de la punta Franklin. Y bueno, y luego ya pasamos a lo que viene siendo la parte del diseño de la instalación, cómo tenemos que dimensionar nuestra instalación. Aquí vemos una pequeña imagen, ¿no?, de cómo sería el esquema superficial de tener el pararrayos en la punta, como decía, siempre como mínimo 2 metros por encima de la instalación, recomendado 6 para tener los valores óptimos de protección contra el rayo. Este pararrayos se le deben de dar 2 bajantes, por normativa si es un sistema en concreto, si estamos hablando de una instalación metálica, con una bajante cumpliríamos, pero por lo general en concreto van a ser siempre 2, a no ser que el edificio sea más alto de 100 metros y deberíamos de hacer 4 bajantes. Bueno, pues empezaremos por la parte superior, que sería el pararrayos. Bueno, aquí vemos el pararrayos con el mástil. En este caso aquí podemos ver lo que viene siendo un anclaje para azotea plana, que se podría atornillar, ¿no?, y fijar, y un mástil pues, de menos de 2 metros. Para esto tenemos diferentes tipos de instalaciones. El mástil, como decíamos antes, es lo que tiene que alzar el pararrayos para que siempre esté por encima de todo y que tenga, como mínimo esos 2 metros, recomendamos 6. Entonces dependemos de valorar aquí, es una parte de la ingeniería. Tenemos que saber, pues bueno, valorar nuestro proyecto, ver dónde está el punto más alto. Muchas veces el punto más alto está separado de otros, entonces tenemos que valorar las alturas y saber colocar dónde está el pararrayos, ¿no? Al tener que hacer un espaciamiento, tenemos que valorar muchas veces tenemos que mover el pararrayos a la zona más alta, o poner mástiles más altos, jugar en el proyecto. Diferentes zonas de colocación, diferentes accesorios. Podemos ponerlo en anclajes apachadas, en superficies planas, en tejados a 2 aguas. Pues bueno, ahí tenemos que ver en nuestro catálogo de soluciones y ver cómo lo haremos. Tenemos que tener 2 bajantes, esas 2 bajantes las vamos a separar, como mínimo serán 2 metros, se recomiendan, pero bueno, a partir de 5. Siempre que se pueda, deberíamos de intentar separarlas por diferentes fachadas. Aquí vemos una imagen, ¿no?, de unos conos poliméricos, porque bueno, cuando estamos trabajando por cubiertas es mejor usar este tipo de conexiones. Estos colos lo que hacen, se rellenan de concreto, se rellenan de roca, de árido, para que tengan peso y no tengamos que perforar la cubierta, porque si perforamos la cubierta lo que nos va a generar es un posible punto de filtración de agua y un daño a futuro. Entonces, en este caso, usaremos estos conos, los rellenaremos de algo que pese para que no se muevan con el paso del tiempo. Y es importante no perforar ni crear problemas al edificio. Siempre que podamos, lo dicho, lo haremos por diferentes fachadas y si no, pues los separaremos entre 2 y 5 metros.
Las fijaciones nos iremos adaptando también un poco depende del tipo de proyecto, el tipo de conductor. A veces, en ocasiones usaremos cables de multifilamento, usaremos pletinas, usaremos flejes. Pues dependiendo de eso buscaremos el tipo de fijación que más nos interese. Es importante aquí saber usar la fijación correcta, el material correcto, si es plástico, si es metálico, pero lo más importante es la separación. Tenemos que tener en cuenta que esta separación tienen que poner estas fijaciones cada 50 centímetros, porque cuando el cable del pararrayos nunca está en trabajo, no lleva tensión hasta el momento que cae un rayo. En el momento que cae un rayo tenemos tensión y es microsegundos. Entonces pasa mucha corriente en muy poco tiempo y eso genera un efecto de látigo. Entonces lo que puede hacer es soltarnos todas esas fijaciones. Entonces es importante tener esta fijación cada 50 centímetros. Al final de la instalación, pues lo que tendremos será un contador de sobretensiones, o de impactos, como vemos aquí también en esta imagen, lo tenemos aquí instalado. Y tenemos diferentes opciones, tenemos mecánico, tenemos digital, y aquí será el punto en el que podremos ver si hemos tenido algún tipo de evento o si algún tipo de impacto de rayo. Cuando la normativa nos dice que deberíamos de tener un elemento para hacer este tipo de mantenimiento y de trazabilidad de las instalaciones. También es importante contar con este contador en el caso de disponer de seguros para probar contra nuestro seguro que hemos recibido un impacto de rayo. ¿De acuerdo? Pues bueno, tenemos este contador que es mecánico, que no tiene que hacerse ningún tipo de corte del cable ni nada más. Sería colocarlo sobre el propio conductor y así funcionaría. Y luego pasaríamos a la parte de la malla de tierra, parte importante. La malla de tierra, por normativa de la UNE, nos recomienda hacer un triángulo equilátero con una separación de 2 metros, 2 metros y 2 metros entre los electrodos. Electrodos como mínimo de un diámetro de 14,2 milímetros, ¿de acuerdo? Y una longitud de 2 metros, porque la normativa nos dice que tenemos que enterrar 6 metros de electrodo. Y se ha ido probando configuraciones y por lo general la que mejor nos funciona es el triángulo equilátero, pero que no es obligatorio hacerlo de esta forma. Se puede hacer también en pata de ganso, se puede hacer lineales, y aquí depende un poco también del ingeniero que esté al cargo del proyecto, porque en ocasiones no tenemos espacio para hacer este triángulo, tenemos que adaptarnos a las necesidades del proyecto. Pero por lo general la versión recomendada por parte de la normativa sería hacer este triángulo. Y aquí vemos un proyecto, ¿no? Como nos hacen llegar a nuestro departamento técnico, nos darían, para hacer este tipo de proyectos lo que necesitamos es que nos compartan los planos, principalmente de elevación o de fachadas, y un plano general donde se vea todo el edificio. Aquí estamos viendo, en este caso, hicimos recientemente el proyecto de Dartel en Norwich. Nos hicieron llegar a este plano, en plano de cubiertas, donde se ve la cubierta 2 agua, y se valoró, se hizo un cálculo de riesgo, se valoró un nivel 1 de protección, y lo que valoramos es instalar en este caso 2 pararrayos. Estos 2 pararrayos de este tipo, el Advanza 2, de 60 microsegundos, que nos darán hasta 80 metros de radio, nivel 1 o 107. Se colocaron en la parte más alta de la cubierta, con una inclinación a 2 aguas, y se valoraron las tomas de tierra. En este caso se hizo una bajada directa por la cumbrera y se separaron las tomas de tierras en la parte del frente de forjado. Aquí se puede ver, ¿no?, los triángulos de que se hicieron para las tomas de tierras y cómo se hicieron las bajantes. Pues aquí lo vemos con un poco más de zoom, ¿no? Se ve el punto rojo donde se instala el pararrayos, la parte más alta se instaló, en este caso, un mástil de 6 metros para llegar hasta los 80 metros y se colocaron un anclaje para, que sea regulable para las 2 aguas, las 2 vertientes a cada lado. Se tiró el cable de bajante y luego se hicieron las 2 instalaciones con sus arquetas y con su parte, digamos, de cada instalación, haciendo las fijaciones en fachada como es aquí. Aquí lo veríamos como se vio en sección, perdón, en alzado. El pararrayo en la parte más alta para llegar a cubrir todo lo que esté por debajo. En este caso, en este proyecto, estamos también no solamente protegiendo el proyecto, sino una planta fotovoltaica colocada en la cubierta. Y hemos lanzado este cable a la toma de tierra
fijando las fijaciones, como decíamos, cada 50 centímetros y las tomas de tierras también separadas. Y en este caso se ve aquí una pequeña línea verde en la toma de tierra, que lo que hemos también es una unión equipotencial con la toma de tierra actual del edificio. Se hizo ahí mediante una vía de chispas. Y bueno, al poner el radio de actuación del pararrayos, pues sabemos que hace esos 80 metros de radio de protección. Aquí lo podemos ver claramente que los 80 metros van a los 6 metros, lo que va haciendo, ¿no?, el efecto de la sombrilla que decía anteriormente. Desde los 6 metros empieza a bajar y llega a los 80 metros. Y luego a partir de ahí, pues bueno, hacemos estos círculos para ver todo lo que queda protegido. Pero sí, el efecto es como una sombrilla desde la parte más alta. Si lo hubiéramos hecho con un mástil de 2 metros, nuestro radio sería menor. Por esto es importante tener en cuenta que cuando estamos haciendo una protección, bueno, pues tenemos que tener por ahí, ver si se nos sale alguna antena, algún equipo de refrigeración, alguna caseta de un ascensor, que se nos pueden poner por ahí en medio y no se nos querían quedar fuera de esta sombrilla de protección. Entonces es súper importante a la hora de hacer estos proyectos tener en cuenta las elevaciones y valorar siempre dónde colocamos el pararrayos. Cuando lo vemos de esta forma, el accesorio de la instalación de elemento por elemento, bueno, pues empezamos desde la punta del pararrayos, que va a ser siempre lo que decíamos, la parte más alta. Tendremos una pieza de adaptación que hará la labor de la conexión, digamos, entre el pararrayos, el mástil de fijación y el cable de conductor. Bueno, todo este punto nexo es importante porque aquí es el primer inicio de donde la instalación va a comenzar y parte crítica. Luego tendremos los mástiles, que tenemos diferentes mástiles para, defendiendo las alturas. Nosotros, como decía, recomendamos mástiles de 6 metros, pero hay ocasiones que tenemos que poner mástiles autosoportados de 15, 25 y 30 metros. Todo dependerá un poco del proyecto. Luego, los anclajes, pues también dependerá del proyecto. No es lo mismo hacer un anclaje en una superficie plana que lo que nos tengamos que poner un anclaje en una fachada o lo tengamos que hacer en una chimenea, en una torre de telecomunicaciones o un torre metálica. Pues dependiendo de cada proyecto tendremos diferentes tipos de anclajes. Las grapas de fijación, como decía anteriormente, importantes porque cada 50 centímetros debemos de fijar el cable a la pared, a la estructura, a lo demás. Entonces, dependiendo de la sección del cable, pues usaremos un tipo de fijación u otra. Dependiendo también de la economía, usaremos grapas metálicas, plásticas, en latón, diferentes opciones. El conductor estará, por lo general se usa el cobre. Aquí en Chile, por la experiencia, se usa el sistema, el AWG americano. Pero nosotros estamos trabajando en 50 países y he visto yo proyectos en acero inoxidable, en aluminio, en galvanizado, acero cobrizado, hay de todo. La parte del conductor, pasamos luego, ¿no?, al contador. Este contador, luego instalaremos sobre el cable, no hay que cortarlo, no hay que generar problemas de conductividad y veremos aquí el elemento que nos llegará a hacer los mantenimientos y nos verá cómo debemos de hacer la trazabilidad de los impactos de rayo. Un tubo de protección para los últimos metros de la instalación. Los últimos metros de la instalación deben de estar protegidos, si pueden ser no visibles mejor, porque como estamos diciendo, trabajamos con cobre. Este cobre, hay muchos casos de robo. Si lo podemos ocultar, pues mejor que mejor. Si lo podemos también ocultar para tensiones de paso o de contacto, también mejor que mejor. Y además, pues lo protegeremos en caso de daño, donde un vehículo puede hacer un impacto, un corte o cualquier cosa y que perdamos conductividad. De ahí pasaremos a la parte de la toma de tierras. La parte de la toma de tierras es importante. Tenemos la arqueta para los registros, para los mantenimientos, un puente de comprobación. Parte de las revisiones es importante. Tenemos que hacer unas revisiones cada X tiempo dependiendo del nivel de protección. ¿De acuerdo? Ahí dentro pues tendremos un puente de comprobación con una vía chispas si fuera necesario, que ahora veremos la función de la vía chispas, y los electrodos. Los electrodos que decíamos anteriormente que tienen que proteger, que tienen que ser al menos de 2 metros. Muchas veces no llegaremos a obtener estos valores de resistividad por debajo de unos 10 ohmios, que lo vamos a ver ahora. Entonces, en este caso, haremos el uso de mejoradores de terreno. La pieza de adaptación, como decía anteriormente, es la pieza que hace la unión entre el pararrayos, el conductor y el mástil.
Es importante que esta unión quede solidaria, que apretemos bien el conductor, porque, bueno, como decía anteriormente, cuando cae un rayo se hace ese efecto de látigo y es importante que esta unión sea solidaria, porque en caso de rayo, pues bueno, se podría desconectar para próximas futuras caídas. O, bueno, el pararrayos podía salir disparado. ¿Qué me pasó? Una ocasión, tuvimos un cliente en Afganistán, es la única reclamación que hemos tenido. Me llamó porque el pararrayos había salido volando y no lo había fijado, no lo había atornillado y además no le había puesto ningún cable ni de bajante, con lo cual cayó el rayo, cayó en el pararrayos y el pararrayos salió por los aires. Pero porque claro, era un fallo de instalación. Entonces es importante que todo esto se haga de forma correcta. En cuanto a mástiles, los mástiles, como decía anteriormente, pues cada proyecto tiene unas necesidades diferentes. No es lo mismo estar haciendo una vivienda residencial, una nave industrial, un proyecto de telecomunicaciones, un proyecto deportivo. Y aquí incluso en la derecha, el último proyecto de foto que se ve en amarillo, es un barco pesquero en Indonesia, que han instalado un pararrayos de los nuestros en la parte más alta del barco. El otro vemos ahí un pararrayos sobre una fachada, con un anclaje mecánico normal sobre fachada, una torre de iluminación en un espacio deportivo, una torreta de celosía para proyectos en los cuales bueno, pues tenemos que levantar mucho este pararrayos y disponemos de pocos espacio, pues bueno, se pueden hacer estas torretas para levantar los pararrayos. Y en el primero de aquí que vemos, pues bueno, es el que decía a 2 aguas, cuando tenemos que hacer en la parte más alta, en una nave industrial, y tenemos 2 aguas. Pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos perforar. Pues bueno, se hacen con este tipo de anclajes, con bloques de concreto que tienen un lastre para el propio pararrayos, y que no tengamos que hacer ningún tipo de perforación. Incluso se ven un poco ahí los conos que decía anteriormente. Pues bueno, dependiendo del tipo de proyecto nos adaptaremos al tipo de anclaje y al tipo de mástil que vayamos a usar. Las bajantes es importante, que decía anteriormente, como mínimo tendremos que usar 2 bajantes, ¿vale? Para el pararrayo. De esta forma lo que estaremos haciendo es darle 2 caminos de bajada a este pararrayos en caso de que una de las 2 pudiera fallar o bueno, cualquiera. Sí que tenemos una regulación aquí en el tema de las bajantes. No podemos hacer cambios de dirección como nos venga. Sí que tenemos que tratar que siempre que la bajante sea lo más recta posible a tierra. Tenemos que tratar que esta bajante no haga unos cambios de dirección bruscos y que respete las uniones equipotenciales, ¿de acuerdo? Trataremos siempre de tener el equipo más corto, como decía anteriormente. Estas uniones potenciales las tenemos que tener en cuenta, bueno, desde la distancia, desde la toma de tierra hasta lo que viene siendo el pararrayos, dependiendo de la, digamos, de la caída, ¿no? de cable que tengamos, pues tendremos que ver desde dónde hacemos las uniones equipotenciales. Aquí se ve una pequeña imagen, ¿no? De los esquemas y de los valores que tenemos que hacer. La norma nos dice que tenemos que ir a hacer 0,04, dependiendo de niveles 3 y 4, 0,06 o 0,8. Muchas veces cuando los instaladores me preguntan en obra, yo les digo, hazlo en 0,1 por la distancia y así te cubres en salud, porque luego hacer el cálculo de la caída de cable es difícil. Entonces, más o menos hacemos un 0,1. Conductores de bajada, como decía, bueno, pues hay diferentes opciones. La normativa nos dice, nos va a detallar diferentes opciones. Lo importante es que decía que sean siempre lo más recto de puesta a tierra, que no hagamos recorridos excesivos, que intentamos siempre ser lo más directo, más vertical y reducir cualquier tipo de doble del cable, que lo que puede generar es una derivación de corriente o un daño. Tenemos diferentes opciones, como son cable o las pletinas. Dependiendo de la economía o del proyecto y del tipo de proyecto, haremos un tipo de cable u otro. Por lo general, lo más usado es cable de cobre de 50 milímetros, que es lo que nos indica la normativa. Aquí se ponen de acuerdo todas las normativas a la hora de hacer los conductores de bajada. Nos dicen los mismos diámetros y los mismos elementos. Todos aquí tenemos, como técnicos, podemos elegir el diámetro que quedamos, pero que estemos siempre por encima. Podemos diseñar o podemos prescribir en cobre, podremos hacerlo en aluminio si queremos reducir el coste de la instalación, diferentes aleaciones, en acero galvanizado. Tenemos que tener en cuenta que si hacemos toda la instalación en aluminio, a la parte de la toma de tierras tendremos que hacer un cambio, porque no podremos enterrar el aluminio porque se nos deteriorará. Entonces necesitaremos un banquito bimetálico para hacer ese cambio desde la toma de tierra a
a lo que viene siendo la bajada, pero la bajada de aluminio obviamente tendrá un coste menor. Importante, pues bueno, cumplir aquí con los grosores y los diámetros mínimos que nos indica la normativa, ¿de acuerdo? Hacerlos en acero galvanizado. El acero galvanizado sí que se puede enterrar, pero es muy difícil a la hora de trabajarlo en proyectos. El acero galvanizado o acero inoxidable es bueno, da un buen rendimiento con el paso del tiempo. Sí que es verdad que es menos conductivo que el cobre, pero es muy difícil trabajar, es muy duro y a los instaladores, por ejemplo, no les gusta trabajar en acero, pero sí que es verdad que reduce el coste de la instalación. Y bueno, lo que decía, aquí las normas se pusieron de acuerdo, la IEC, la UNE y el SEC, obviamente también porque depende un poco de ellas. Como decía, pues un tubo de protección sería el siguiente elemento. El tubo de protección es el que va a proteger los últimos 2 metros de la instalación. Ese tubo pasaremos el cable por dentro sin hacer ningún tipo de sección, se fijará a la pared y haremos que el cable, digamos, entre hacia la toma de tierra sin deteriorarse, protegerlo de posibles robos y demás. Y colocaremos ahí, aparte, pues el contador de impactos para hacer el mantenimiento o para llevar el rastreo de las caídas de impacto que hemos tenido. Como decía anteriormente, alguna normativa, ¿no? El seguro, cualquier tipo de seguro nos va a preguntar si hemos tenido una caída de rayo y así sería la forma de justificar ante la aseguradora. Esto se instala en el cable, no habría que hacer ningún tipo de corte, se instalaría sobre ese mismo conductor. Y además este contador de impactos también puede ser válido para conectarlo en cuadros de sobretensiones. Si lo conectáramos a la bajante también nos haría estas mediciones. Y aquí vemos imágenes de obra, ¿no?, de cómo se deberían de instalar. Disponemos de 2 versiones, un contador analógico, ¿de acuerdo?, que no tiene que hacerse ningún tipo de mantenimiento, que se instala y bueno, no tenemos que hacer nada con el paso del tiempo, solamente saber que está bien fijado al conductor, tiene cuenta de 2 chapas metálicas, se apretan y funciona con el paso del tiempo. Y luego en ciertos mercados nos solicitan un contador digital, ¿de acuerdo? Entonces este es un contador que funciona con la batería, que se dice que a los 10 años más o menos habría que hacer la sustitución de la batería y sería el único mantenimiento que necesitaría. Sí que es cierto que, que dependiendo del proyecto pues nos elegirán uno u otros, ambos certificados por el ITE, con grados IP y demás, se pueden colocar en exteriores, certificados para UV, obviamente, porque van a estar al sol durante mucho tiempo y sin ningún tipo de problema. Luego nos pasaremos a la parte de la puesta a tierra, que como decía anteriormente, es la parte más importante después del pararrayos, porque tiene que ser capaz de absorber toda la energía de la caída del rayo, ¿de acuerdo? Por lo general la norma nos dice que hagamos un sistema de puesta a tierra con un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Este sistema de puesta a tierra tiene que estar con un valor, con unos valores. Sí, pues estaba quedando en la presentación. Por debajo de 10 ohmios, ¿de acuerdo? Y lo general nos dice la norma que tenemos que entrenar 6 metros de electrodos. Lo repartimos en tramos de 2 metros, como mínimo en un diámetro de 14, y los unimos con cables de cobre, por lo general, enterrado, ¿de acuerdo? De una separación de 2 metros, 2 metros y 2 metros. En este caso, se puede hacer en triángulo, se puede hacer en delta o pata de gallo, como se quiera hacer. Por lo general, la norma nos recomienda este triángulo, pero ahí también decía anteriormente, ¿no?, cada ingeniero puede hacer el tipo de instalación que ellos quieran y dependiendo del proyecto, de si tenemos espacio, de cómo tenemos que ajustarnos, no siempre tenemos ese espacio, pues trataremos de llegar siempre a estar por debajo de esos 10 ohmios. ¿Qué es la resistividad del terreno? Tenemos que saber calcular la resistividad del terreno. En la parte del cálculo de riesgo sí que vamos a poner un poco una estimación de qué tipo de terreno contamos. Si podemos tener un estudio geográfico del terreno que nos diga los valores para hacer un cálculo por adelantado, sería lo ideal, ¿de acuerdo? La resistividad del terreno puede variar dependiendo de muchos factores, de la profundidad del terreno, los estratos que nos encontremos ahí. Pero sí que es cierto que nos puede cambiar mucho los valores porque en poco distancia, porque si no es lo mismo hacer una instalación en una zona de roca que en una zona de arcillas, que entonces muchas veces la toma de tierras es un problema porque es a veces un ensayo-error. Tú llegas con tu proyecto allí y haces la medición,
vuelve a llover y cambia la variación, no te ha llovido, entonces es un poco ensayo-error. Con lo cual sí que tienes que tener ahí como parte de ingeniero o dirección de obra la cintura para saber mover y ajustarte. Entonces la norma sí que nos dice que en caso de que no cumplas, pues uses un mejorador de terreno que te va a ayudar, pero si no puedes ir añadiendo electrodos o tirar de cable. Y que siempre es mejor hacerlo en formas de triángulo. Con lo cual si con un triángulo no fuera suficiente podríamos ir ampliándolos. Y bueno, los objetivos serían pues, ¿no? que el resultado de la malla bueno, sea proestablecido, que estemos por debajo de los 10 ohmios y que podamos dimensionar y podamos llegar a esos requisitos para que nuestra instalación bueno, funcione con el paso del tiempo. Más adelante veremos que tenemos que hacer unas revisiones para estas instalaciones. La norma nos da unos valores orientativos de esta resistividad del terreno, pues dependiendo del tipo de terreno. Aquí en Chile tenemos zonas desérticas, tenemos zonas, bueno, varía mucho. Entonces, pues bueno, haremos los cálculos dependiendo de lo que tengamos aquí y dimensionaremos nuestra malla de tierra. Pero como decía anteriormente, esto muchas veces puede ser un ensayo o error, porque cuando lleguemos a obra veremos por dónde vamos a poder pasar la canalización, nos pasa una acera por ahí, tendremos que variolar y tendremos que ver cómo hacemos nuestra instalación. Para hacer estas mediciones de cómo tener la toma de tierra, el RIC nos da diferentes opciones, ¿no? Una es la del método del 62%, o similar al método de Werner, en el cual haremos con diferentes referenciales y conectándonos a nuestra pica o nuestra toma de tierra y moviendo, haremos una curva, pero nos dará los valores y bueno, y tiene una ventaja que es de estimación del terreno si es homogéneo, pero no siempre se puede hacer este tramo, este método, dependiendo del tipo de terreno que tengamos o el espacio que tengamos para hacer los cálculos. Se puede hacer con una pinza amperométrica, pero bueno, no siempre nos dará los valores óptimos. Bueno, es una solución más rápida, que no interrumpe el servicio, no hay que hacer tantas cosas, pero tiene sus limitaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, cada una depende de diferentes equipaciones, ¿no? De diferentes equipos para hacer las mediciones. Y bueno, cuando hacemos las uniones de las conexiones de las tomas de tierras tenemos diferentes opciones. Podemos hacerlos con uniones mecánicas o con una soldadura exotérmica. Por lo general siempre vamos a recomendar hacerlas por soldadura exotérmica porque bueno, tiene muchas ventajas. Todos sabemos que la toma de tierra, una vez la tenemos realizada y acabada, pues está enterrada y tiene un difícil mantenimiento, tiene un difícil volver a apretar una conexión mecánica. Como decía anteriormente, vuelvo a lo del efecto látigo. El pararrayos, la instalación nunca lleva tensión hasta que nos cae un rayo. Pero es con mucha corriente en muy poco tiempo. Y eso genera este efecto látigo. Si nosotros tenemos una conexión mecánica y que no está bien apretada, ese efecto látigo lo que puede hacer es que se suelte con el paso del tiempo y que se deteriore y que esa conexión pues ya no esté funcionando. Si lo hacemos con una soldadura exotérmica, pues bueno, es una unión molecular, es una unión pura, y que con el paso del tiempo pues no se va a deteriorar y las uniones mecánicas se pueden deteriorar, se pueden aflojar, se pueden soltar, y una unión por soldadura exotérmica con el paso del tiempo pues bueno, es una unión molecular y va a aguantar esa tracción. Pero bueno, ¿qué es una soldadura exotérmica? Pues bueno, la soldadura exotérmica vamos a aplicar óxido cuproso a una unión entre conductores o entre electrodos, que haremos con un molde de grafito, unas pinzas, luego le daremos la forma de lo que queremos a esta conexión. En lugar de hacer una parte metálica por apriete, que lo que nos va a hacer es juntar con un apriete de tornillos mecánicos esas partes. ¿De acuerdo? Los tipos de puesta a tierra, pues bueno, como decía anteriormente, tenemos el tipo de puesta a tierra pues con un electrodo vertical. Ahí lo que vamos a hacer es electrodo lineal, le vamos a hacer marillas metálicas, acero cobrizado, acero puro, acero inoxidable, cobre puro, dependiendo del terreno. Si hacemos acero cobrizado, pues la normativa nos indica las micras que tiene que tener el recubrimiento, que como mínimo tenga 300 micras. Aunque hay veces que se hacen con recubrimientos menores de 100 micras, pero eso con el paso del tiempo, el terreno se come el cobre y acabamos solamente con el acero inoxidable. Las longitudes, por lo menos en general, van de 1,5 metros a 3. La normativa, como nos decía, que tenemos que hacer unos 6 metros de electrodo, pues lo haremos muchas veces con tramos de 2 metros.
Luego tenemos sistemas de toma tierra, de puestas en anillo, ¿de acuerdo? Un anillo cerrado de conductor, que bueno, vamos a enterrar X metros de conductor dependiendo del tipo de terreno, depende de nuestros cálculos, y bueno, esto lo que va a hacer es reducir las tensiones de paso y de contacto. La norma nos dice, la 1.2186, que tenemos que interconectar las bajantes, ¿de acuerdo? Es una parte importante. Y luego, bueno, la puesta a tierra pues, de un electrodo horizontal. Muchas veces no podemos llegar a estratos inferiores porque tenemos alguna roca, no se puede hacer el agujero, no podemos llegar, y lo que haremos es enterrar el electrodo en horizontal. Es una ventaja porque bueno, tiene para terrenos con buena conductividad, pero muchas veces no vamos a llegar a estratos más húmedos, con lo cual, dependiendo del tipo de terreno, pues tendremos que usar una u otra. Y bueno, la UNE 2113 nos da también la opción de las interconexiones con otras tierras para poder hacer llegar a los valores de por debajo de los 10 ohmios. A estas conexiones las haremos siempre que se puedan con soldadura exotérmica o con conexiones aprobadas. Y bueno, es importante también hacer aquí el uso de las vías de chispas. Y por lo general, la toma de tierra, la más utilizada, será la combinación de las dos, la vertical y la horizontal, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? De acuerdo, estamos haciendo aquí unas conexiones entre los electrodos enterrados de forma vertical para llegar a diferentes estratos, poder esparcir mejor la corriente, y luego haremos las uniones entre esos propios electrodos con conductores o como en este caso se ve con fleje de cobre. Aquí vemos la conexión mecánica, lo que decía anteriormente, que lo que va a hacer es un apriete que tiene una menor conductividad eléctrica, una conexión temporal y que, bueno, que con el paso del tiempo se puede degradar y generar este tipo de fallos. Difícil de inspección, y por lo cual es lo que se recomienda siempre hacer una unión mediante soldadura exotérmica. Nosotros como fabricantes pues tenemos nuestra propia marca de soldadura, ID Weld, que dispone de una soldadura con inyección electrónica mediante cápsulas, que, bueno, que dependiendo del tipo de unión pues tendremos que valorar qué carga nos hace falta, y tiene un proceso, ¿no? Tendremos que calentar el molde, evitar esta humedad para que no genere oquedades, limpiar los conductores, tendremos que hacer un proceso de limpieza, de quitar esta humedad, cerrar un molde, una vez se cierra el molde se colocará una carga y será mediante una inyección electrónica para mejorar la seguridad del operario. Bueno, en España tenemos un Real Decreto que nos indica que las soldaduras exotérmicas se tienen que hacer mediante inyección electrónica para reducir el riesgo de los trabajadores. Porque, como ya sabemos, si esas cargas se hacen mediante un chispero tradicional, eso genera una alta carga, digamos, de térmica y chispas que pueden saltar y pueden dañar al operario. Con lo cual, nosotros tenemos nuestra parte de soldadura exotérmica con encendido electrónico, con un cable de 2 metros, que permite al operario a separarse y no tener daños. Y bueno, la soldadura, como decía anteriormente, lo que genera es una solución más rápida, más fiable, nos permitirá que con el paso del tiempo no se suelten las conexiones, que no nos dé fallos de conductividad, que todas estas conexiones sean duraderas y que con el paso del tiempo podamos contar con ese mismo valor de toma de tierra. Y hasta aquí la parte de la toma de tierra. Y ahora vamos a hacer un break. Así que... ¿Sí? Ah, bueno. Sí, pregúntate. Sí, dime. Dime. Sí. Hola. Bueno, la normativa nos indica que tenemos que hacer a cada pararrayos para testearlos 3 impactos de caída de rayo a 100 kiloamperios. Nosotros, como fabricantes, hemos testeado nuestros pararrayos 20 impactos a 200 kiloamperios. ¿De acuerdo? El contador no te va a decir la intensidad de la corriente, pero sí te va a decir que has tenido un impacto de rayo. Si tú has tenido un impacto de rayo, tienes que hacer una revisión. Con lo cual, lo que te va a decir es que tú has tenido una caída de rayo y que tienes que hacer una revisión. Pero en ese caso, disculpa, hablando de lo que sería como sistema, Sí. y las pruebas que han hecho, ¿es el componente, el PDC, el que en este caso
de alguna manera recibiría como esas pruebas o es el conjunto completo? Bueno, la revisión hay dos tipos de revisiones. Hay una visual y una completa. La completa es la que tú tienes que descargar, digamos, bajarte el pararrayos y examinarlo y hacerle un tester, que tenemos aquí un tester y luego te lo puedo enseñar. Ajá. Y luego la otra es la visual, que es la que se suele hacer más común, que es la que se va que lo vamos a ver más adelante en la presentación, que tú vas al sitio, donde tienes tu pararrayos y vas a hacer un mantenimiento. Vas a ver que todo hay las conexiones están bien hechas, que hay conductividad en el cable, que no se ha cortado, que la toma de tierra está por debajo de los 10 ohmios y que el pararrayos pues, parece estar en buenas condiciones. Más adelante sí que tienes que hacer una más completa en la cual hacerás un testeado del pararrayos. Vale, perfecto. Eso sería. Vale. Hola, buen día. Cuando tenemos un sistema de PDA, ¿cierto? Siempre, en todos los casos, será necesario tener que contar con un sistema puesta a tierra. Pongo un ejemplo hipotético. La normativa nos habla de edificaciones, ¿cierto? Yo puedo tener un silo, un granero de gran altura, ¿cierto? Pero tal vez en esa edificación no tengo un sistema puesta a tierra. Entonces, si yo, por ejemplo, le coloco un sistema de protección para descarga atmosférica, necesariamente tengo que proyectar un sistema puesta a tierra, ¿cierto? Bajo los 10 ohmios, si recuerdas, vuelvo a la presentación, a la parte en la que te da el funcionamiento del pararrayos, ¿de acuerdo? El pararrayos necesita estar conectado a la toma de tierra para generar dentro de sí mismo el funcionamiento, porque el pararrayos, como luego lo vamos a ver, son dos partes. El eje central está conectado a la toma de tierra, esta parte, y aquí hay un pequeño rendujita que hay un salto de potencial. Entonces, esto será positivo, esto negativo es positivo. Esto lo que hará será capaz de cargarlo. Si esto no está conectado a toma de tierra, el pararrayos no va a funcionar. Por eso es importante siempre tener una malla de toma de tierra, para poder llegar a traer aquí arriba esa diferencia de potencial. Y de esta forma el pararrayos será capaz de generar ese trazador ascendente. Complemento con lo que estaba preguntando. A lo que voy es que si no tengo un sistema puesta a tierra, tengo que hacer todo el estudio, ¿cierto? Porque yo, como humano natural, podría decir, pesco un alambre, lo enrollo y lo meto a tierra sin ningún estudio, sin nada. Pero la garantía de todo el sistema es que tenga que estar todo conectado a un sistema en estudio. Bueno. Correcto. Nosotros damos garantía de por vida en el pararrayos, pero siempre y cuando la instalación cumpla con la normativa. Como comentaba anteriormente, nosotros no hemos tenido nunca ningún problema de garantías. Nadie nos haya dicho, oye, el pararrayos no ha funcionado, salvo ese caso que me pasó en Afganistán y fue un cliente que le explotó el pararrayos. Y fue porque no hizo una puesta de toma a tierra. Entonces, es importante la toma de tierra. Tú puedes poner el pararrayos en la parte más alta, pero si no lo aterrizas, no le vas a dar funcionamiento. Y si hay una caída de rayos, o sea, lo que tú me decías le pones un alambre hasta puesta de tierra, si te va por debajo de 10 ohmios, te va a funcionar perfectamente. Cuando tienes una resistividad muy alta, no vas a ser capaz luego de drenar esa corriente. Entonces, tú a lo mejor has captado el rayo, lo haces la primera parte, que es protegerte de ese impacto, pero luego esa corriente va hacia dónde va a ir. Si tú no le das una toma de tierra, se te va a derivar a tu propia vivienda, o donde sea. Con lo cual, la parte de la toma de tierra es muy importante y siempre te digo, la normativa nos indica que por debajo de 10 ohmios. Y el pararrayos debe de estar conectado a la toma de tierra para poder funcionar. Porque dentro, ya te digo, una parte tiene una polaridad diferente. Lo que esto va a hacer siempre es generar un trazador ascendente de diferente polaridad de lo que viene siendo el rayo, para poder atraerlo.
Mi pregunta va, el digital es una pantalla que va mostrando cada descarga que cae al pararrayo. Sí. Y el análogo, ¿cómo yo mido cuántas descargas han Lo habido? tienes aquí. Sí, tiene una rueda analógica. Cada vez que hay una descarga, sumará un evento. Acércate cuando si quieres en el coffee break y lo ves, lo te digo, cada vez que hay una descarga. Y ese contador también se puede contar en un cuadro de sobretensiones. Si lo contactaras con la bajante, también te sería capaz de medir en la onda 820 las sobretensiones. Ya, vale, gracias. Un poco respondiendo a tu pregunta, el contador de descarga tiene 999 descargas. Obviamente, como dice Alex, hay que revisarlo constantemente. Lo mismo el digital, tiene la misma instancia. Todos estos productos están, en este caso, probados en el laboratorio, en el ITE. ¿Ya? La calidad de estos productos supera lo que te dice la normativa. Si esta te dice 3 impactos, este tiene 20. Si te dice 100, de 100 kiloamperes, este tiene 200. El trazador ascendente te dice 60 microsegundos, este superó lo que te dice la normativa. Tanto las puntas como los contadores. El tema del contador es una pieza más que nada para poder hacer un mantenimiento correcto a la instalación. Todos sabemos que la energía que transporta un rayo es tremenda. Entonces, la forma de saber si nos ha caído un rayo en nuestra instalación es viendo el contador, o también online, porque tenemos un producto que lo podemos controlar a través de un software que tenemos, ¿vale? Pero eso otros pararrayos que disponemos, que presentaremos próximamente el próximo año. ¿Por qué tenemos que hacerlo de esta forma? Para que en el momento que nosotros detectemos que nos ha caído un rayo, lo que tenemos que hacer es la medición. Tenemos que hacer la medición de la tierra, porque normalmente casi todas las tierras se cristalizan. Es decir, si no conseguimos luego mejorar esa tierra, cuando tengamos otra descarga de un rayo, no actuaría correctamente nuestra instalación, ¿vale? Porque aquella teoría que dice que un rayo no cae en un mismo sitio 2 veces no es cierto. Puede caer hasta 7 veces, y si se meten en YouTube verán como hay una persona que recibió 7 impactos de rayo incluso después de muerto, ¿vale? Sí, es curioso. Pero sí que cae, sí que cae. De hecho, nuestros pararrayos vienen dotados con doble tecnología por esa razón. Es decir, nuestros pararrayos, en el momento que reciben la descarga de un rayo, siguen estando activados, previstos para una segunda descarga si fuese necesario. De la presentación, comentabas el tema de la campana, ¿cierto? Se sugerían 6 metros, etcétera. ¿Existe algún software, abierto, que nosotros podamos ocupar para hacer nosotros mismos el cálculo de cuántos pararrayos necesitamos? Sí, nosotros al principio de la presentación, mi compañero ha compartido una lámina donde existe un QR que disponen de un programa que es un cálculo de índice de riesgo, donde le va a decir si necesita un pararrayo, 2, qué tipo de nivel, incluso le va a decir si es necesario o no. Este sí está abierto y es totalmente gratuito, ¿vale? Lo pueden reforzar con su proyecto, porque al final les va a dar un resumen exacto de dónde tienen que colocar el pararrayo, qué tipo de pararrayo, depende del nivel, ¿vale? Y insisto, y si es necesario o no es necesario, porque en muchísimas ocasiones hay gente que, a pesar de que no es necesario, lo pone, ¿vale? Sí, es un software propio nuestro y es totalmente gratuito y accesible, ¿vale? Que pueden venir manejando libremente. Se meten en la página web y pueden acceder perfectamente a él. A mí me gustaría que hicieran más preguntas, porque tenemos aquí unos premios para regalar, y el que apruebe se lo vamos a hacer. ¿Alguna duda que tengan?
Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de un pararrayos a una punta Franklin? Útil la unidad central del Advanced IDTech. Tiene una vida útil de por vida. Ah, bien. Somos el único fabricante a nivel mundial que estamos garantizando garantía de por vida. Y le voy a explicar el porqué. Todos los procedimientos de la elaboración de la fabricación de pararrayo son totalmente manuales. Solo son mecánicos cuando se mecaniza lo que es el acero. Automáticamente sale de planta y todos los procesos de fabricación son manuales. Mientras yo viva seguirán siendo manuales. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder garantizar lo que estamos ofreciendo. Cada proceso de montaje pasa un control interno propio que nosotros testeamos de todos los procesos en el ensamblamiento del pararrayos. Es de por vida. Siempre y cuando cumpla. Sí. Oye, pero para hacer de por vida, ¿tú certificas todo el equipo completo? ¿Todo el equipo de arriba de Advance? Yo certifico mi pararrayos y para certificar la instalación tiene que cumplirse acorde a lo que nosotros como fabricantes y como miembros de la UNE decimos cómo se tiene que hacer, ¿vale? Para ello solicitamos documentación y documentación gráfica de cómo se hace. Damos formación y les decimos y aconsejamos. Yo estos días que estamos por aquí por Chile estamos revisando instalaciones que se han ido realizando a lo largo de este último trimestre y algunas hemos encontrado con muchísimas deficiencias. Claro, eso no se puede certificar. Hay que certificar. Nosotros como ingenieros, porque en este caso todos los que estamos aquí somos ingenieros, antes de entregar la obra vamos a certificar que está cumpliendo y se ha ejecutado acorde a lo que dice la norma, porque firmamos, naturalmente. Entonces, ingresar o trabajar en el diseño de la malla tierra antes de construirla. Correcto, De la es correcto. revisión. O sea, si yo tengo un proyecto, voy a tomar lo que me dice el proyecto, lo voy a plantear a ustedes y ustedes hacen el diseño para saber si cumple. Es correcto. Para garantizar el equipo. Es ¿Sí? correcto. Ya hacemos las mejoras que tengan que hacerse. Efectivamente, así es. Con eso ya estamos garantizando y le vamos a reforzar nuestro proyecto y nuestro presupuesto a nuestro cliente en que les vamos a garantizar que hemos hecho un buen cálculo de nuestra malla de tierra y además va a venir reforzada con un buen sistema de protección contra rayo y les vamos a decir que les damos garantía de por vida de esto que estamos haciendo. Para eso tú ingresas a la página, haces el cálculo del índice de riesgo, luego de eso te pediremos resistividad al terreno, esto se enviará al departamento de ingeniería, ellos te apoyarán y te dirán con un triángulo, 2 triángulos, 4, para lograr esos menos de 10 ohm. Con eso ya tú garantizas que tu malla de tierra ya cumple lo que te dice la normativa. Luego de eso, según la UNE, hay unos parámetros para hacer la instalación y de acuerdo a eso te garantiza el pararrayo de por vida. El pararrayo, los accesorios tienen 2 años de garantía. Hablamos de accesorios, el contador, ¿cierto? La vía de chispa, lo que tú compras adicional, pero el pararrayo es lo más importante. El pararrayo es de por vida si no cae ningún rayo. ¿Y si cae en rayo igual? Y si cae en rayo, claro. Estos pararrayos están sometidos a 100 impactos, reciben 100 impactos a 200 kiloamperios y ni se inmutan. Bueno, no sé si ha presentado antes un vídeo. No sé si han observado antes el vídeo. A 3 caídas, a 3 impactos. Sí, el equipo se echa a perder, te van y lo modifican, se hace un diseño, o sea, se hace una revisión. Sí. Usted dice, mira, el sistema total está dañado en todas estas partes, se van a cambiar y se cambian gratis. Es que no, a ver, en el caso de que la punta no actuara y no garantizara el atrapar el rayo, se cambia en su totalidad. Asumiríamos nosotros ese coste.
Pero hasta el momento, en los últimos 20 años, no ha ocurrido ningún caso. Solo el caso que ha comentado antes Alex, que fue en Afganistán, pero porque el pararrayo no estaba aterrizado, no estaba sujeto a nada, o sea, lo habían puesto en un mástil y punto. Afortunadamente eso demostró que el pararrayos sí que actuó, sí que se puso atento a la tormenta y atrapó el rayo, lo que pasa es que no lo pudo aterrizar. Entonces lo que hizo es explotar. O sea, sí, la garantía va a ser es absoluta. No es que vamos a reparar, no, sustituimos el cabezal en su totalidad. Por ejemplo, de muestra tenemos un pararrayo. Tiene diferentes modelos de pararrayos. El que está exhibido, ¿qué metro de cobertura tiene? Siempre y cuando se ha instalado sobre los 6 metros. Sí, este es una A2 y este llega a cubrir hasta 107 metros. En el laboratorio, este pararrayos ha sido sometido a unas altas pruebas y este concretamente ha superado hasta los 167 metros. Lo que ocurre es que nosotros, como miembros de la UNE y del comité de dirección, no lo podemos poner como que cubre 167, porque si hemos dicho por altos riesgos que deben de ser 107, son 107. Pero este concretamente, esto es como, si lo comparamos con los coches, este es el Rolls Royce de los pararrayos. Es cierto, ¿eh? Yo le llamo siempre el Rolls Royce. Este pararrayos ha sido, bueno, ha superado unas pruebas, además este se anticipa, normalmente son 60 microsegundos y este ha superado hasta los 96 microsegundos en laboratorio. Pero lo tenemos limitado a 60, ¿vale? Porque lo dice la norma. La normativa te dice que para que tú puedas considerar un pararrayos dispositivo cebado, tiene que darte como mínimo 15 microsegundos, como máximo 60 microsegundos para hacer los cálculos. Este pararrayos, como bien dice él, nos ha dado en laboratorios valores superiores en microsegundos. Hemos llegado a capturar hasta valores de 137 microsegundos. Si tú pusieras esos 137 microsegundos en la fórmula que te da la UNE para hacer el cálculo de radioprotección, o sea, te daría más de 107 o más de 80 metros. Pero la norma te indica que no puedes hacer cálculos con más de 60 microsegundos. Entonces nosotros, como fabricantes y como parte del comité normativo, no podemos salirnos de la norma y decir que mi pararrayos te va a dar 200 metros, porque otros fabricantes a veces lo hacen. Pero no es cierto, estás engañando a la gente. Entonces yo te digo que sí, que este laboratorio, este pararrayos es uno de los más potentes del mercado, como dice él, pero también como parte del comité normativo, parte normativa, te tengo que decir que yo no puedo hacer cálculos con más de 60 microsegundos. Te estaría engañando. Aunque en realidad lo podrías hacer y te daría un radio mayor, pero estarías fuera de norma. Y si tú haces una instalación o diseñas algo fuera de la UNE 29186, es cuando ya diríamos que ya no cumpliría la garantía de por vida. Una cosa muy importante del pararrayos, si verán y lo observan, viene dotado también con un QR. ¿Vale? Aquí se ve un QR. Ese QR sirve para, en el momento que reciben el pararrayos y lo instalan, en ese mismo momento se activa la garantía. ¿Vale? Les va a permitir saber dónde lo tienen y que y la autenticidad de que es un pararrayos auténtico, es decir, porque cada día hay más piratería en el mundo en este sector, ¿vale? Lo cual les llevará a una página web donde habrá un número de serie y desde fábrica nosotros activaríamos y comprobaríamos que realmente es ese pararrayos que se les ha servido, ¿vale? Muy buenos días. Presentación muy interesante que ustedes pusieron. Mi pregunta va relacionada a que Chile es un país muy complejo. Me refiero principalmente que es muy largo, desde Arica hasta Punta Arenas, tiene distintos tipos de clima. Entonces, me gustaría saber cómo abordarían ustedes los problemas de ingeniería respecto a este pararrayos, ¿cierto? Para sistemas críticos que tiene Chile, a nivel industriales principalmente.
y todo lo que se está haciendo en el sur de Chile, principalmente en Magallanes. Entonces, estos pararrayos podrían ser trabajados a través de, me imagino, de un sistema de red, no solamente pensando en algo muy puntual para proteger una instalación. Entonces yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad un poco respecto a una red de pararrayos, sobre todo en zonas que son muy complejas. El sur de Chile es muy complejo. Esa sería mi pregunta. Bueno, nosotros desde hace camino de 4 años tenemos un amplio equipo aquí en Chile, capitaneado por nuestro director Héctor, donde se están dando formaciones constantemente y se está recorriendo el país para dar a conocer el pararrayos. Yo le voy a contar que hace como unos 18 años estuve por aquí, ¿vale? Para ofrecer el pararrayos, y es al hilo de la intervención inicial del seminario que comentó Francisco. Vine aquí para promocionar los pararrayos y hubo el homólogo al ministro de Interior, al ministro de Industria, que aquí no sé cómo se denomina a la persona responsable en el Estado del gobierno del tema eléctrico. No, allá es el ministro de Industria. Aquí no me acuerdo cómo. Sí, era a través del Ministerio de Energía, pero era una persona responsable en la que estuve reunido con él y para presentarlo. Y me dijo, chaval, aquí rayos no caen. Así que esto es muy difícil. Eso es así como se lo digo. Y en tan solo 18 años el cambio climático ha conllevado que ahora Chile es uno de los países con más índice de rayo, sobre todo en toda Latinoamérica se lleva la palma. El cambio que ha dado en tan solo 18 años. Entonces sí que es... La temperatura sube un 12% la actividad de tormentas. Si está diciendo que la temperatura con el cambio climático cada año es más cálida, pues 1 grado son 12% de incremento de caída de rayo. Entonces es un dato importante a tener en cuenta. Lo que dice él, que hace 18 años no caían tantos rayos, la temperatura ha ido subiendo y cada vez tenemos una caída de rayo más importante. Con lo cual es la importancia, ya disponemos de medios para medirla también de una forma más avanzada. Satélite que mide en tiempo real la caída del rayo, esto diario. Lleva 2 años este software. Yo creo que con 3 años ya podemos tener una estadística, o sea, podemos saber del nivel isoceránico que cae hoy día el rayo en Chile. Si te fijas, no recuerdo qué fecha es, dice 10 del 3. 2025. Ya, de ahora, o sea, el 10 de marzo, si te fijas, entre la región de ese del día no sale, marzo. pero... claro, el 1 de marzo. El 1 de marzo. Ya, si te fijas, entre a la región de Atacama, Antofagasta, Iquique, Arica y todo lo que es Argentina junto con Perú, Bolivia, la cantidad de rayos que cayeron ahí es impresionante. O sea, se ve, hoy día es real. Hoy día ya el gobierno de Chile tiene su satélite, hoy día ya sabemos que caen rayos. Hay una estadística, solo que todavía no pueden decir el nivel socioeconómico porque faltan más estadísticas todavía, pero está. ¿Ya? Y esto en tiempo real. Tú puedes meterte a Meteorología de Chile y aparece ya la información. Con esto nosotros podemos presentarle al cliente que existe el riesgo. Hay. En febrero, no recuerdo bien la fecha, creo que hay una imagen por ahí, entre Calama y Antofagasta. Ahí, devuélvete un poco. Ahí, ese. Antofagasta, Calama, sufrieron, esto fue cuando hubo este aluvión en San Pedro. Esa es la zona, ahí está, cuando nevó de hecho en la zona, ¿ya? Y tú te fijas ahí en los colores azules, son los rayos que caen. Entonces, ¿hay riesgo? Sí, hoy día sí, existe, está comprobado por este software. Tengo una duda que va una conjunta con otra. La primera es, ¿hay alguna consideración adicional al instalarlo cerca de lo que sería el mar por el tema de la corrosión? Y junto con ello, entiendo que
al caer el rayo hay una disipación de energía que atraviesa todo lo que es el cable. ¿Cuál sería el eslabón más débil del circuito que uno podría tener como en consideración? Por el tema de la corrosión y al mismo tiempo si cayera un rayo, ¿qué es como lo más...? Bueno, como decía antes, nuestros pararrayos están fabricados en acero inoxidable 316L, que es el que más resistente es a la corrosión de ambientes marítimos, sulfurosos y demás. La normativa, la UNE 21186, te hace un ensayo obligatorio de cámara salina. Nosotros, el proceso de certificación que hacemos un pararrayo, lo primero que hacemos son dimensionales, se mide, se hace unas fotos y demás. Se pone una cámara salina y se deja el pararrayos un mes en un ambiente súper corrosivo para que se dañe, en realidad. Lo que quieren hacer es que para ver en un tiempo acelerado cómo se deteriora ese pararrayos en un ambiente salino. Después de ahí, lo que se le hacen son ensayos de corriente, como decíamos anteriormente, de los 100 kiloamperios. Se hace 3 ensayos de corriente. Y luego se hace la medición de cómo es capaz de generar ese trazado ascendente. Con lo cual, nuestros pararrayos están certificados por normativa y aparte en condiciones extremas para ese tipo de cosas. También decirte que, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente muy bueno en México en el cual está teniendo un caso de éxito muy alto para poner nuestros pararrayos en la zona del Caribe. En la zona del Caribe ponen pararrayos de otras marcas que se fabrican en 304 y se corroen. Y hay veces que no duran ni un año. Se oxidan, se hacen oscuros y dejan de funcionar. Eso genera una carbonilla que también es altamente conductiva y deteriora el pararrayos muy rápidamente. Nosotros, si quieres lo ves y verás, es 316L y tiene una duración mucho mayor. Costa Rica. Sí. Claro, ahí tenemos una atmósfera sulfurosa. Yo tengo una consulta. El diseño, ¿cómo hace ahí? Porque en un volcán, ¿cómo llegáis a la resistividad? Allí el diseño lo hicimos haciendo como un estudio geológico de... Sí, pero ¿cómo llegáis a la resistividad? Porque en esas zonas no te vayan. Las picas hostianas del valle son superficiales, ¿cierto? La gran mayoría ocupa cuadriculado. Lo importante de esto es poner electrodos toma tierra. Vamos a tener los estratos de la tierra, mientras más bajo, mejor es la disipación. Se ocupan flejes de cobre también. Por eso nosotros lo ayudamos al 100% en la ingeniería. Desde ahí parte, ese es lo óptimo. Es la solución estándar. 3 electrodos es la solución estándar que te da la normativa, pero tú te puedes adaptar dependiendo. Cuando hicimos la medición de la tierra que habíamos colocado nos dio 2.37. Sí que es verdad que todos los años se hace mantenimiento del pararrayos, ¿vale? Sí, la parte de mantenimiento vamos a hacer después. Porque cuando actúa el volcán, aquí ya ha caído lava, y ¿una cosa más o pasamos al café? Que vamos con retraso. La segunda. ¿Cuál es la...? Ah, vale, ¿De la estructura o de la instalación de pararrayos?
Lo único que se va a dañar, que no se va a dañar, sino se va a cristalizar, si está bien hecha la instalación, son las picas, lo que son las jabalinas, la toma de tierra, porque si cristalizan. Entonces ahí, si está mal instalado, lógicamente lo que se va a dañar va a ser lo que es la bajante, que es normalmente lo que no suelen hacer bien, las bajantes. Vamos al café.